Muy Listo. buenos días para todos. Vamos entonces a ver la tercera parte del metabolismo de los aminoácidos. Voy a apagar la cámara. Presento la... Muy bien. Eh, Me dice cuando vea la presentación. Ya Natalia, ya se está viendo. Bueno, entonces vamos a empezar a ver el metabolismo de los aminoácidos. Entonces, antes de ver el metabolismo, quiero recordarles que dependiendo del libro en el que usted estudie, hay muchas formas de clasificar los aminoácidos. Hay unos, eh, hay unos que son por el número de carbonos, otras por su función, otras por sus propiedades físico-químicas. Yo aquí hago como un híbrido de lo que hay en los diferentes libros, procurando pues que aglutine pues, lo que más se pueda, ¿cierto? Para poder entender. Entonces, aquí vamos a empezar con los aminoácidos que son más sencillos. Eh, los aminoácidos de tres carbonos, ¿cierto? Y tenemos entonces la alanina, la serina, la glicina y, bueno, la cisteína. Eh, Vamos a tener la siguiente, ay, perdón. Entonces vamos a tener la siguiente metodología en todas las diapositivas que están acá, ¿cierto? Entonces, por un lado, vamos a ver por grupos de aminoácidos. Por otro lado, por si se me olvida, para que ustedes, y no lo menciono, para que ustedes hagan el ejercicio cuando estén estudiando, porque eso lo pregunto en el examen, recuerden que en la primera parte habíamos hablado de los aminoácidos que son glucogénicos y cetogénicos. Entonces aquí en las mismas gráficas nos va mostrando y nos va llevando hacia entender por qué son glucogénicos y cetogénicos. Entonces tenemos aquí, esta es una gráfica de la bioquímica de Marx. Fíjese que aquí tenemos entonces la alanina. Eh, la alanina es uno de los aminoácidos más sencillos junto con la glicina. En su residuo la glicina tiene un H, la alanina tiene un CH3, ¿cierto? Fíjese que están relacionados incluso, por eso fíjese que estos aminoácidos no son esenciales, porque nosotros tenemos algunos metabolismos intermediarios, pero no intermediario del que hablamos energéticamente, sino que están entre los catabolismos que pueden hacer que haya síntesis del aminoácido. Es el caso, por ejemplo, a partir de glicina, se puede pasar a serina y la serina a cisteína, finalmente llevamos a piruvato y a través del piruvato podemos producir alanina. Entonces, estas, estos aminoácidos, pues además que no son esenciales, son glucogénicos, porque miremos en el caso de la serina, ¿cierto? Y ahorita en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el ciclo de la glucosalanina, porque a partir de estos aminoácidos que pueden entrar por cualquiera de estas vías, podemos producir glucosa. Por eso son glucogénicos. Incluso algunos de ellos también pueden, como lo vamos a ver en cada grupo, pueden llegar a ser cetogénicos. Miremos entonces el ciclo vamos a ver dos ciclos. El primero que vamos a ver es el ciclo de la glucosa alanina. Entonces, este dibujito es
del libro de Herrera, de la bioquímica de Herrera. Entonces ya hemos visto que nosotros el metabolismo, eh, el corazón del metabolismo es el hígado. Aquí se hacen la mayoría de reacciones metabólicas y pues obviamente nosotros entonces vamos a partir de esa glucosa, sea porque viene de la ingesta o porque viene de la gluconeogénesis, como es el caso y de este ciclo de la glucosa de alanina. Es decir, es procurar que se produzcan metabolitos que nos van a servir para utilizarlo vía gluconeogénesis. Bien, entonces pues sabemos que esa glucosa va a ser utilizada para la glucólisis. Y ya sabemos todo lo otro que hemos visto, ¿cierto? Aquí estamos representando el torrente sanguíneo. Entonces, resulta que en las dinámicas propias metabólicas del músculo, nosotros vamos entonces a producir aminoácidos. Pues tenemos aminoácidos y recuerden, en esta anterior, olvidé decirlo, algo muy fundamental en estas reacciones que son las reacciones de transaminación. En este caso, aquí lo que va a suceder es que el grupo amino del glutamato, ¿cierto? Va a ser utilizado por una transaminasa y esa transaminasa va a convertir este compuesto, que es el piruvato, producto de la glucólisis y de otras reacciones, ¿cierto? Y le va a poner ese grupo amino al piruvato y va a quedar convertido en alanina. Esa alanina va al torrente sanguíneo, va al hígado, en el hígado por una transaminasa, ¿cierto? Por la glutamato oxalacetato transaminasa, entonces va a pasar ese grupo amino al glutamato, o sea, al alfa-cetoglutarato. Ese alfa-cetoglutarato queda como glutamato, ¿cierto? Y la alanina, sin ese grupo amino, queda como piruvato que va a entrar hacia la gluconeogénesis. Y de esa manera vamos a tener entonces esa homeostasis de glucosa, ¿cierto? Vamos a tener entonces otra vía que es la vía del ciclo de Cori. Ya lo había mencionado antes el profesor Burgos, eh, solo que aquí lo traigo para hacer la comparación con el ciclo de la urea. Correcto. En el ciclo del lactato, o en el ciclo de Cori, también conocido que el de la glucosa lactato, recordemos que aquí, por ejemplo, en el ejercicio muscular intenso, vigoroso, o en otras situaciones patológicas que llevan a que se produzca lactato, ¿cierto? Recuerden que el piruvato por la lactato deshidrogenasa es convertido a lactato. Ese lactato pasa al torrente sanguíneo, va hacia el hígado. En el hígado, por la misma lactato deshidrogenasa, ¿de qué va a depender eso? De la concentración de sustratos. Ese lactato se va a convertir en piruvato y por piruvato entonces entra a la gluconeogénesis y produce glucosa. De esa manera vamos a mantener esta homeostasis, vamos a mantener la homeostasis de glucosa y vamos a estar saliendo eh, de este metabolito que es el lactato del ácido láctico. Nosotros lo tenemos en forma de lactato. Bueno, entonces, obviamente, esto se va a dar cuando hay un catabolismo en el músculo por diferentes razones y obviamente por esta acción vamos a ver un aumento de
la nicotinamina de nucleótido deshidrogenado. No, el NAD, perdón. Y aquí está el ciclo de la alanina. Fíjese que, a ver, tenemos diferentes mecanismos para mantener la homeostasis calórica de glucosa a nivel de torrente sanguíneo. Ya sabemos las razones, porque tenemos unos órganos, unos tejidos que son glucodependientes, que tenemos muchos combustibles que no pasan la barrera hematoencefálica. Entonces, por eso la naturaleza desarrolló ese tipo de estrategias. Entonces, el ciclo de la glucosalanina está sobre todo cuando hay un ayuno prolongado, una inanición, una restricción calórica importante. Entonces, aquí básicamente lo que nos está diferenciando el ciclo del CORI con el ciclo de la glucosalanina es el sustrato que posibilita que haya disposición de glucosa. Fíjate que en ambos es el piruvato. En el cori es el sustrato, el precursor es el lactato y en el ciclo de cori es la alanina. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a la serina. La serina nosotros, resulta que la serina, pues nosotros aquí estamos, esta es una gráfica, la mayoría de estas gráficas que tienen pues como estos patrones son de la bioquímica de Marx. Entonces, aquí interesantemente, y por eso mencionamos que algunos son glucogénicos, fíjese que este aminoácido puede no solamente está en la dieta, sino que nosotros podemos sintetizar serina a partir de, por ejemplo, fosfoglicerato. La serina, pues aquí no vamos a detallar eso, pero la serina tiene una serie de funciones en otras macromoléculas, en moléculas que están asociadas con lípidos, con glucolípidos, entonces, pues tiene un papel a nivel estructural, a nivel de muchas otras funciones, ¿cierto? Mm, aquí, dentro de la serina, entonces hay que rescatar dos cosas. Cuando a partir de fosfoglicerato vamos a producir serina, fijémonos que aquí hay unas reacciones que son, pues que son bidireccionales. Entonces, por eso, a partir de serina, nosotros podemos producir entonces metabolitos que tienen que ver con la glucólisis. Es el caso del 3-fosfoglicerato y el 2-fosfoglicerato. De otro lado, quiero que recordemos lo que habíamos mencionado en la primera parte, donde hay unas eh, perdón, coenzimas que son muy importantes en estos metabolitos. Y entonces tenemos así la vitamina B6 que nos va a dar es el sustrato para producir el piridoxalfosfato, o la niacina, la nicotinamina del nucleótido, o bueno, en este caso están esas dos. También aquí están lo que mencionamos sobre las transaminasas, ¿cierto? Que mire que por eso eh, la glutamina y el glutamato, que también ustedes van a utilizar como tratamiento, porque ellos van a ayudar a ese flujo del nitrógeno, porque el glutamato y la glutamina van a ser donadores y receptores de grupos aminos, lo que van a ayudar a que, por ejemplo, en este caso, eh, el glutamato nos va a ayudar en esta reacción donde lo que vamos a hacer es que este compuesto le vamos a colocar
su grupo nitrogenado. Miremoslo acá. Fíjense que el compuesto es el mismo, son compuestos de 3 carbonos. Aquí incluso ya está fosforilado, es decir, no es un fosfoglicerato. En este caso es en posición 3. ¿Qué le falta para que sea? Para que cumpla el criterio de aminoácido, le faltaba el grupo amino. Entonces, en el caso de la serina, en su radical va a tener un amoníaco, o ion amonio, pues un amoníaco. Ahí amoníaco, ¿cierto? Cuando se libera, se convierte en ion amonio. Pues, o sea, el grupo amino, recuerde que nosotros lo tenemos en forma de suiterión en nuestro organismo. Esta es la especie que nosotros tenemos por nuestro pH, por el pH y el pK de la sangre, ¿cierto? El pH de la sangre, perdón. Entonces, ese aminoácido, ¿cierto? Ya para que quede finalmente como aminoácido, simplemente se le quita este fosfato y ya queda como serina y va a las diferentes funciones. Ahora, a partir de serina, ¿cierto? Yo puedo tener otros derivados. ¿Qué hace la serina? Pues simplemente a la serina simplemente se le quita este grupo amino y ahí es donde interviene el aminoácido anterior. ¿Quién le puede recibir a esa serina ese grupo amino? Un piruvato, y el piruvato cuando se le coloca un grupo amino queda en forma de alanina. O sea que la alanina puede tener diferentes fuentes, precursores para su función. Fíjese que ahí tenemos entonces, si lo asociamos con el ciclo anterior, este aminoácido también es glucogénico y entra por 2 vías, por esta vía que acabamos de ver, pero también porque la serina se puede convertir la serina se puede convertir en alanina. Este es el caso en las personas cuando vimos, por ejemplo, en el cuachorco, sobre todo en el marasmo, ¿cierto? En sus pacientes que van a estar en procesos de neoplásicos, vejez, anorexias, bulimias, es decir, o cuando tiene una restricción porque no hay comida o porque no tienen acceso a la alimentación, entonces ahí es donde hablamos de esa autofagia muscular, ¿cierto? El músculo empieza a hacer sustrato para mantener que la homeostasis calórica. Vamos a pasar a este otro aminoácido que es la glicina. La glicina es uno de los aminoácidos más abundantes. Yo creo, profe, que podemos decir que es el más abundante de todos los aminoácidos. Sí, es cierto. Es el más abundante. La glicina es un aminoácido muy sencillo, es el aminoácido acuérdense que estamos hablando de aminoácido, es un carbono, el carbono tiene 4 enlaces, en un lugar tiene el grupo amino, en el otro tiene el carboxilo, tiene un hidrógeno en otro de sus enlaces y el radical, que es lo que le va a dar esa característica físico-química a al aminoácido. En el caso de la glicina, su radical es un hidrógeno, un H. Entonces, resulta que esa simpleza de su aminoácido, esa abundancia, hace que la glicina pueda funcione como un neurotransmisor. Pero este aminoácido puede tener efectos excitatorios o inhibitorios. Es tan importante esto que la naturaleza desarrolló un mecanismo para poder mantener esa concentración de glicina, esa homeostasis de la glicina. Por lo mismo, porque puede ser excitatoria o inhibitoria. Entonces, fíjense que aquí tenemos muchas fuentes, es decir, la glicina se puede ir por muchas fuentes y podemos obtener glicina de muchas fuentes. O sea, por ejemplo, de la misma serina. Lo podemos tener, por ejemplo, la treonina, que es un aminoácido esencial. Lo podemos tener de estos derivados a partir de transaminaciones y de desaminaciones oxidativas, como es el glioxilato, que es el que nos va a dar, por ejemplo, los oxalacetatos y el alfa hidroxibeta ceto
adipato. No vamos a hablar de esto acá porque el centro de esta diapositiva, que es de la bioquímica de Mark, es hacia el metabolismo que nosotros tenemos para mantener esa homeostasis. Y se llama, lo pregunté en el examen, el, el sistema de clivaje, de corte, de excisión de la glicina. Antes de, pues, me voy a devolver, pero quiero mostrar aquí esta diapositiva que es importante, porque fíjese que la glicina, nosotros hablamos aquí eh, es decir, sobre todo a nivel neurológico, por las implicaciones que tiene y las manifestaciones que da a nivel neurológico cuando tenemos un exceso, una hiperglicinemia. Pero hay que pensar que la glicina no solamente, o sea, hace parte de muchos compuestos. Miren, está el colágeno, glutatión, porfirinas, sales biliares, creatina. eh, es decir, la regeneración, pues, o sea, para las bases púricas, ¿cierto? Fíjese que es sustrato para muchos compuestos, por eso por la versatilidad del aminoácido, me imagino que la evolución eh, utilizó todo, pues este compuesto, aquí lo vemos, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante. Por esa razón, este sistema de corte, de clivaje, de excisión, tiene que estar muy bien. Ese sistema se llama sistema porque es un multímero, o sea, es una molécula grande que tiene varias subunidades. No voy a hablar aquí de ese detalle. Tiene tiene la subunidad P, L, H, y ¿qué es lo que va a hacer? Esa subunidad va a ir quitando cada una de las partes del compuesto, va a ir quitando el grupo amino, va a ir quitando los carbonos y aquí, este es de las enzimas de los complejos enzimáticos que va a utilizar diferentes coenzimas, ¿cierto? Entonces, utiliza, por ejemplo, eh, el NADH, ¿cierto? Nicotinamina dinucleótido. Va a usar el tetrahidrofolato, que viene, acuérdese, de la vitamina B9. Y entonces, pues finalmente vamos a ir metabolizando esa, esa glicina. Entre otras, aquí quiero recalcar que la glicina incluso está implicada en ese ciclo del ácido fólico, porque el ácido fólico o vitamina B9, el ácido fólico es un compuesto que va a producir una serie de metabolismos intermediarios que tienen muchas funciones. En este caso aquí tenemos el N5, N10 tetrahidrofolato, metilén. Esto es metilén profe tetrahidrofolato, ¿cierto? Sí, ese es metilén. Metilén tetrahidrofolato, CH2. Eh, entonces, resulta que como ese es un complejo enzimático, entonces, pues hay una enfermedad relacionada, es una enfermedad huérfana, es un error innato del metabolismo. Y aquí lo va a dar la clave, queridos estudiantes. Es una de de los errores innatos clínicos más abundantes en los servicios, en nuestros servicios de pediatría. Sin embargo, aquí en Colombia no está en el tamizaje neonatal. Eso no le han parado bolas. ¿Cuántos años ya llevo yo en esto? Lo digo en conferencias, en clase y todo, pues eso no le paran bolas. No solamente es en Colombia, es en todo el mundo. Eh, ¿Por qué? No, no, nunca se ha hecho ningún estudio por qué. Una de mis hipótesis es porque en la mayoría de países se puede medir la glicina
por métodos de laboratorio sencillo la glicina en líquido cefalorraquídeo y en sangre. De pronto por eso, como está, es de fácil acceso, por eso se diagnostica tanto. Entonces, la hiperglicinemia no cetósica, ojo, es muy importante ese apellido, no cetósica, porque resulta que hay hiperglicinemias. De hecho, los infantes, los neonatos, normalmente a veces pueden tener aumentada la glicina, pero no cetósica. O también se puede dar en algunas otras enfermedades, como aciduria orgánica. En las aciduras orgánicas eh, hay un aumento de glicina. ¿Cuál es el problema cuando se aumenta esa glicina? Entonces ya vimos que esa glicina, ya les había mencionado, que tiene funciones excitatorias y funciones inhibitorias. En las excitatorias es por, recuerda que les había mencionado ya el receptor N-metil de aspartato. Esto pues tiene, es un receptor muy complejo, ¿cierto? Pero aquí la glicina, o sea, es dependiente de esa glicina para que funcione. Y hay otras funciones que son inhibitorias, que es por un receptor de canal de la glicina. Entonces, y es inhibitoria, ¿cierto? Entonces va a inhibir el tallo cerebral, sobre todo los centros reguladores cardíacos y respiratorios. Entonces, esta enfermedad, ¿cierto? Es una enfermedad, tenemos tres presentaciones. Es una enfermedad que es supremamente letal. Es una enfermedad que tenemos la clásica o grave, ¿cierto? Eh, la moderada y la atenuada. Claro que depende de la literatura donde usted, o sea, la clásica puede ser la grave, esa sí es la misma, pero algunos libros ponen la, la siguiente característica que voy a hablar de moderada atenuada. Los que son atenuadas, o sea, esos niños pues quedan con retardo mental, pues con pues muchas deficiencias, muchos quedan incluso pues como una matica, pero no se mueren en esa atenuada. Incluso, y que es lo importante de diagnosticar esta enfermedad, porque si se hace una restricción, para este tenemos, perdón que hable un poquito desorganizado, para esto tenemos, para este tipo, una fórmula, porque ahí es solo la glicina, entonces, pues tienen que hacer restricción, pero se le dan sus fórmulas que tienen todo el resto de aminoácidos para que tengan el desarrollo y crecimiento adecuado. Entonces, si se hace un diagnóstico oportuno, un tratamiento, diagnóstico y tratamiento, estos niños, los que tienen la forma atenuada, incluso pueden llegar a ser normal. Algunos quedan con una secuelita, con problemas, pues quedan cuadraplégicos, pero quedan funcionales. El problema es con la clásica y la moderada, porque en la clásica y en la moderada, en el momento en que nace, las manifestaciones clínicas son exactamente iguales. De hecho, en algunos países como Austria, como Inglaterra, en el Reino Unido, ellos tienen por protocolo, como ellos sí incluyen dentro del tamizaje neonatal, entonces ellos simplemente nace el niño con esto y lo dejan hasta que se muera. Porque algunos países, como Colombia, están en contra de eso. Porque resulta que si el pequeño, el neonato, tiene una moderada y se trata y se maneja, puede llegar a sobrevivir y no con tantas secuelas. Pero ellos por protocolo lo dejan así. Eso sí, pues ahí sería como para una discusión, un debate ético-moral. ¿De qué índole prove? Yo no sé, ético-moral será. Sí, Muy bien. ético. Muy bien. Entonces, ¿usted qué va a encontrar en estos niños? Y fíjese que aquí, durante toda esta clase, vamos a hablar de lo mismo. Entonces, son niños que son letárgicos, hipotónicos,
pueden tener nistagmo. Aquí les dejo el link, no se los puedo presentar ya porque entonces en la grabación nos corta YouTube, ¿cierto? Pero aquí está para que ustedes lo busquen. El nistagmo es un movimiento involuntario de los glóbulos oculares. Pueden haber en sus diferentes formas, o sea, los dos hacia la izquierda, los dos hacia la derecha, uno a la izquierda y otro a la derecha. El nistagmo, lo único que nos está diciendo es que es un problema neurológico, pero el nistagmo lo puede dar muchas otras enfermedades, ¿cierto? El niño nace con nistagmo. También puede tener oftalmoplegia, o es lo que llaman los viscos, ¿cierto? Eh, Estos chicos sufren convulsiones mioclónicas. ¿Qué es mioclónicas? O sea, que usted ve que al niño le salta un bracito, le salta un piecito, le salta una piernita, ¿cierto? Y aquí hay un dato muy importante y que lo puede hacer usted sospechar y que me lo han referido las madres de pacientes que han tenido hiperlicinemia no sé tóxica. Aprovecho para decir que en el Carmen de Iboral es el municipio que más pacientes, casi todos se han muerto, eh, con hiperlicinemia no sé tóxica. Creo que la doctora Vaquero en el Paulotón, creo que incluso encontraron unas nuevas variantes, pero desafortunadamente no han sido publicadas. Muy bien, entonces resulta que aquí hay una característica que es propia de esta enfermedad. Todos tenemos hipo en algún momento de la vida, eso es un reflejo, tenemos hipo. Pero eso nos da unos segunditos, unos minuticos y se quita espontáneamente. Pero en el caso de estos niños son hipos que pueden durar horas, horas, incluso, perdón, días. Incluso como esta es de las pocas enfermedades, errores innatos del metabolismo que se manifiestan desde la etapa intrauterina. Por eso, incluso estos niños ya pueden venir con un daño cerebral severo. Eso acá dependerá pues de la alimentación de la madre. Por eso es tan importante en esta enfermedad diagnosticar prenatalmente, hacer una asesoría genética a estos pacientes, porque hay que concientizar a la familia y tomar decisiones frente a esto. Entonces las mamás sienten que el niño tiene hipo, pues, o sea, le salta. Y sí, o sea, es verdad. De hecho, muchos ginecólogos, pues, creen que la mamá, pues, está, que es mentira la mamá, pero realmente sí, los niños sí pueden tener episodios o crisis de hipos de manera intrauterina. ¿Cómo se diagnostica? Es muy fácil diagnosticarlo porque simplemente con hacer una medición del líquido, ojo, esta es la clave y lo pregunté en el examen. Líquido, cefalorraquídeo y sangre. Hay que hacer esa relación. ¿Por qué? Porque como les digo, puede estar normalmente aumentada la glicina en el neonato. Entonces, y eso va a depender de cada país. En Colombia es todo igual. Todo lo que sea mayor de 0,8 hace el diagnóstico. Este es lo que se hace en Europa y en los Estados Unidos. Entonces, la relación cuando da de 0,09 a 0,097 forma típica y de 0,098 a 0,09 la forma típica. Pero esta relación ya es el diagnóstico más la clínica. De todas maneras, se puede hacer una actividad enzimática. Lo que pasa es que, obviamente, que en el estado de un paciente de estos, el problema de eh, eh, de hacer estas actividades enzimáticas es que es por medios muy invasivos, porque la mayoría son por biopsia hepática.
Nosotros no lo hacemos, pero nosotros en Colombia sí hacemos la medición de glicina en sangre y líquido cefalorraquídeo. Este diagnóstico se puede hacer, entonces, como les digo, desde la etapa intrauterina por eh, análisis de, o sea, por biopsia de vellosidad coriónica y de líquido amniótico. En el mundo existen incluso pruebas que midan las variantes genéticas, incluso por RFLPs. Pero la gol estándar es entonces esa relación de líquido cefalorraquídeo y plasma. Hay que tener en cuenta los diferenciales, ¿cierto? Los diferenciales son acidemias, otras deficiencias enzimáticas. ¿Cuál es el tratamiento? No tiene tratamiento específico. Estos chicos entonces también pueden llegar a sufrir hiperamonemia. Entonces, pues obviamente se les da el benzoato de sodio, el destrometorfan, sí, y pues real, o sea, se hace, pero realmente no baja mucho los niveles de glicina. Pues la idea es que los chicos llegaran a ser como estos, son niños que son diagnosticados, un niño que quedó con secuelas, pero puede llegar incluso a ser un niño funcional. Bueno, vamos a seguir al otro, vamos a empezar a ver, o vamos a ver otro grupito de aminoácidos. Y ya le voy a decir qué es interesante de acá. Estos aminoácidos son el aspartato y la asparagina. Son aminoácidos de 4 carbonos. Eh, porque es interesante este par de aminoácidos. Recordemos que la asparagina vimos que está relacionada con ese flujo del nitrógeno porque entra al ciclo de la urea. Entonces, a través de ese aspartato podemos obtener asparagina. El aspartato también se puede obtener a través del oxalacetato. Fíjense que aquí tenemos un oxalacetato, ¿cierto? Tenemos un grupo ceto y un grupo y dos grupos carboxilos, dos ácidos carbónicos, y viene una transaminación y lo que va a hacer es colocarle el grupo amino. Esa transaminación generalmente puede ser, por ejemplo, el glutamato o la glutamina. Obviamente, pues miren acá, es para recordarles por qué la vitamina 6, el piridoxalfosfato es tan importante en este metabolismo de los aminoácidos. Bueno, entonces cuando le colocamos este grupo armíneo, mire que este es uno de lo que se llaman los aminoácidos ácidos. Tenemos dos ácidos, que es el ácido aspartico y el ácido glutámico, ¿cierto? O sea, el glutamato y el aspartato, ¿cierto? Entonces, aquí el aspartato, miren que el aspartato, lo que va a suceder en esta reacción de acá es que por una enzima que se llama la asparagina sintetasa, ojo con esa, pues no vamos a profundizar mucho acá, figuras de Marx. Eh, Ojo con esta asparagina sintetasa, porque resulta que esta enzima es una enzima que tenemos abundantemente o sea, en todo, pero muy abundantemente y que tiene un papel protagónico en el intestino y en los riñones. Entonces, fíjese que a partir de glutamina, y quiero resaltarles acá, fíjese que la glutamina, recuerden que la glutamina, vamos a ver en el siguiente, estos dos son aminoácidos de 5 carbonos. Esta glutamina es el mismo glutamato, solo que a este tiene dos grupos amino. Entonces, por esta asparagin sintetasa, ¿cierto? Entonces, fíjese que necesita la energía de ese ATP para poder hacer la función, le pasa un grupo amino al aspartato. Entonces, ¿cómo queda la glutamina? Un aminoácido de 5 carbones con un solo grupo amino. ¿Sí? ¿Y cómo quedó este aspartato? Quedó como asparagina. Mire que tiene 4
tiene cuatro eh, carbonos, uno, 2, 3, 4, cumple el criterio aminoácido, ¿cierto? Pero es de los aminoácidos que va a tener dos grupos aminos. Esta es la asparagina. La asparagina, recuerden que entonces está relacionada con el ciclo de Krebs. Por obvias razones, entonces, fíjese usted que también va a estar el aspartato y la asparagina, están muy relacionados en ese flujo de nitrógeno, ¿cierto? Ahora, esta asparagina, por una desaminación oxidativa, o sea, la asparaginasa o asparaginiasa, coge este grupo amino y lo elimina al medio y se convierte en ion amonio. Y sin este grupo amino, entonces va a quedar convertido en aspartato o ácido aspartico. Aquí está en forma de aspartato. ¿Tenemos deficiencia de asparaginasa y asparagina? Sí, seguramente que sí. Yo no conozco, no sabemos mucho, pero obviamente que sí. Todas estas hacen errores innatos del metabolismo. Importante de aquí, yo pongo este es de los ejemplos que pongo para que usted señale cuando hay una desaminación oxidativa, cuando hay una transaminación. Muy bien. Ay, perdón. Eh, Vamos a pasar al siguiente. Un momento, por favor. Yo pongo aquí. Hola, estoy en clase, más tarde te llamo, gracias. Bueno, ahora vamos a ver otro grupo de aminoácidos. Este es aminoácidos de 5 carbonos. Está el glutamato y la glutamina. Voy a pasar rápidamente. ¿Qué es lo importante de estos aminoácidos? Como les digo, estos aminoácidos van a ser parte eh, de el flujo de nitrógeno primero porque tenemos muy abundantemente todas esas transaminasas, ¿cierto? Y porque también pueden hacer parte de enzimas que hacen esa oxidación, esa desaminación oxidativa, entonces va a haber que haya un flujo del nitrógeno. Entonces, recordemos que el glutamato, mire, son cinco, ambos tienen 5 carbonos, uno, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y cumplen su criterio aminoácido, aminoácido. La diferencia es que el glutamato tiene dos ácidos carbónicos y este va a tener dos grupos amino. Entonces, el glutamato puede coger, no solamente lo puede pasar por transaminación de otros compuestos, sino que puede coger el ion amonio del medio y colocarlo en un aminoácido y convertirlo en glutamina. Por eso a veces en la terapia de fluidos se adiciona glutamato para bajar entre el tratamiento que estamos viendo para estos pacientes es con glutamato, para bajar, para convertir eh, ese ion amonio que está en el medio, eh, se lo pasemos al glutamato y queda en forma de glutamina. Y aquí por una desaminación oxidativa, entonces esa glutamina puede eliminar, pues dar eso, o se le puede quitar ese grupo amino y lo libera al medio en forma de ion amonio. Las glutaminasas también igualmente tienen las mismas características que les había dicho en la vez pasada, que es este, tienen expresión a nivel del hígado y del intestino. Es decir, hay isómeros, son la misma actividad enzimática, pero hay unas que son propias del intestino y otras que son propias del riñón. Bueno, aquí tenemos la histidina.
La histidina, no voy a hablar más detalles. Hay una enfermedad que es por deficiencia de histidasa o histidinliasa, ¿cierto? Que convierte la histidina en urocanato. La traigo acá porque la histidina es un aminoácido esencial. Eh, la traigo acá porque esta, este aminoácido pues entra dentro de ese ciclo o de los derivados de la vitamina B9, eh, es decir, el N-formiminoglutamato, ¿cierto? Que nos va a dar, es decir, a partir de tetrahidrofolato vamos a tener formimino tetrahidrofolato, ¿cierto? Que ya tiene que ver pues como con otros, son sustratos para otras reacciones y porque también a partir de histidina voy a producir glutamato y ya vimos las reacciones que tiene. Bueno, vamos a hacer, recordemos entonces, vamos a pasar a, este es el clásico pues de Leninger, ¿cierto? Ya hemos visto entonces el glutamato, ¿cierto? Hemos visto la arginina, glutamato, histidina, ¿cierto? También hemos visto la asparagina, el aspartato, vimos la alanina, serina. Ahorita vamos a ver, vamos a empezar a ver unos aminoácidos que son un poquito más complejos a nivel estructural y que van a tener otro tipo de clasificación. Ya no lo vamos a tener por el número de carbonos, sino por las características que tienen sus residuos, ¿cierto? Entonces vamos a entrar a los aminoácidos que se conocen como aminoácidos de cadena ramificada. Esos son, ustedes muchos utilizan la mnemotecnia, el BIL, valina, isoleucina y leucina. Bueno, estos aminoácidos son aminoácidos esenciales. Mire, yo aquí, pues aunque estamos en el metabolismo, no vamos a hablar todo el detalle de todas las reacciones para eso, porque aquí lo importante es, uno, que son aminoácidos esenciales. Dos, que si hay una deficiencia de la enzima que está implicada en el catabolismo de estos aminoácidos, puede producir una enfermedad. Nosotros la tenemos en nuestro medio, no sabemos cuán frecuente es. Hoy en día ustedes tienen que saber esa enfermedad. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas ofertas para que ustedes se vayan a países a ser médicos, por ejemplo en Canadá. En Canadá es uno de los países del mundo que más tiene la enfermedad que vamos a ver, que es la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce. Ya vamos a ver eso. Tercero que tenemos que tener en cuenta, que estos aminoácidos en un momento determinados pueden ser aminoácidos glucogénicos y cetogénicos. O sea, la valina es glucogénica, ¿cierto? La isoleucina y leucina es cetogénica y la leucina es solo cetogénica. Entonces, para que lo tengan en cuenta, lo pregunto en el examen. Entonces tenemos aquí el BIL. Resulta que estos aminoácidos, entonces de cadena ramificada, eh, vamos a tener unas transaminaciones y en el momento en que esa transaminación actúa en cada uno de estos aminoácidos, se convierten en cetoácidos. Y ahí vienen muchos de los problemas que causa esta enfermedad que es muy devastadora, ¿cierto? Puede llegar a ser mortal, puede llegar a dejar a sus pacientes como vegetales, produce un retardo mental severo. Entonces, eh, no se tienen que aprender todos estos nombres, pero usted tiene que tener claro que cuando se da el catabolismo de estos aminoácidos ramificados que son el bil, valina, isoleucina y leucina, por una transaminación se convierte en
cetoácidos. Entonces tenemos el alfa-cetoisovalerato, el alfa-ceto-beta-metilvalerato y el ácido cetoisocoproato. De aquí tenemos, quiero mencionar antes de irme, que además en la leucina van a haber otros derivados que son extremadamente neurotóxicos, como es la isoleucina. Bueno, entonces tenemos un multímero, así como lo vimos en la hiperglicinemia no cetóxica, es un complejo enzimático que se llama la alfa-cetoácido deshidrogenasa. Alfa-cetoácido deshidrogenasa. Esa alfa-cetoácido deshidrogenasa lo que nos va a hacer es una descarboxilación oxidativa. Entonces, cuando esta enzima está deficiente, total o parcialmente, entonces va a producir una enfermedad. Y esa enfermedad se llama la orina con olor a jarabe de arce. En inglés se llama MSUD, defecto de la orina de jarabe de arce. Esto es jarabe en inglés, este maple es el arce, que es un árbol. Ya lo voy a mostrar para que usted aprenda eso. Entonces produce esta enfermedad. Entonces tenemos dos cosas cuando hay un bloqueo acá. Y es que por un lado va a haber un aumento de estos aminoácidos y ya aprendimos en el anterior algo. Recuerde que a nivel cerebral tenemos un transportador donde pasan todos estos aminoácidos. Entonces, como es por concentración de sustrato, si hay mucha valina, isoleucina y leucina, pasan estos aminoácidos y no va a pasar el resto de aminoácidos, el triptofano, la tirosina, el resto que van a ser el sustrato para producir neurotransmisores, hormonas, etcétera. Hasta ahí vamos bien. Pero además de eso, la leucina y otros derivados que se dan en este catabolismo, que es la isoleucina, ¿cierto? Son supremamente neurotóxicas. Entonces van a hacer un daño importante. Y esa es la enfermedad de orina jarabe de arce. ¿Y por qué se llama así? Pues porque la orina huele como al jarabe de arce, como a la melaza que le dan a los caballos, es un poquito parecida como esa melaza que hacían las abuelas a partir de panela. Ese olor se lo dan los cetoácidos, esos cetoácidos, ese olor dulzón. Bueno, el metabolismo como tal, entonces, pues tiene aquí, no me interesa que se sepan todos estos aminoácidos, pero hay que pensar que la valina y la isoleucina van a producir uno de los ácidos orgánicos, que es el propionil coenzima A. El propionil coenzima A, entonces, es uno de los ácidos orgánicos, ¿cierto? Sustrato para producir el metilmalonil coenzima A y pues toda una serie de cosas que no vamos a ver acá, no alcanzamos a ver. Aquí hay un grupo de enfermedades que también se llaman las aciduриas orgánicas, pero tenemos que pensar que son pues son precursores para producir el metilmalonil, el succinil coenzima A y obviamente pues eso los convierte en glucogénicos, en aminoácidos glucogénicos. Dentro del catabolismo de la isoleucina se va a producir el acetilcoenzima A, que es sustrato para cuerpos cetónicos, y la leucina, que finalmente va a ser el único que es cetogénico, pero que su producto final va a ser el acetoacetato, que también pues tiene sus problemas dentro de la enfermedad. Entonces, la enfermedad se llama en español
sería, pues se conoce simplemente como la orina de jarabe de arce, pero realmente es de olor. Ahora, no solamente huele la orina, huele la orina, huele el popó, el sudor, huele a ese compuesto. Es un error innato del metabolismo. Lo pongo aquí porque en algunos países se conoce es como enfermedades congénitas del metabolismo. Es autosómica recesiva, eso también lo había olvidado decir en las otras, todas estas enfermedades se me olvidó decir, con hay algunas excepciones. La mayoría de errores innatos del metabolismo son autosómicos recesivos. La ornitin transcarbamilasa es ligada al X. Se me olvidó decir eso en la, en la del ciclo de la urea. Bien, entonces aquí el daño es por una deficiencia de ese complejo enzimático que se llama la cetoácido deshidrogenasa. Y ya sabemos que un bebé no tiene por qué tener ningún olor. Un bebé huele a bebé. Un bebé apenas está cogiendo toda esa flora bacteriana o microbiota que le empieza a dar los olores, pero un bebé no tiene por qué oler, no tiene por qué tener ningún olor diferente. Por eso si un bebé huele dulzón o a azufre o a orines o a gas, hay que pensar que puede tener una enfermedad metabólica. Esta enfermedad entonces es una enfermedad que es muy devastadora, tiene los mismos problemas que las mismas manifestaciones, o sea, vómito, diarrea, no succionan, pero esta además produce por la misma cetosis, produce una, y acidosis produce una deshidratación severa, produce un daño mental y neurológico irreversible. No tiene tratamiento específico, pero hay una buena noticia y es que estos niños, si les hacen restricción dietaria, les hacen el diagnóstico y el tratamiento, con solo restringirle pueden hacer que este niño sea un niño completamente normal, feliz, común y corriente. Aquí les dejo esta diapositiva es para que recuerden por qué se llama jarabe de arce. Porque en los países donde hay estaciones hay un árbol que es muy abundante que se llama el arce o maple en inglés. Y a partir de esto, pues que este es uno de los símbolos de Canadá, hacen un fermentado, le hacen unas cortaditas al árbol, como lo ven acá. Entonces sale esto que es una delicatez, que es el jarabe de arce. También aquí quiero mostrarles que estos son lo que se llaman las fórmulas, o todavía en Colombia les dicen leches, ya eso está mal dicho, pero lo que hace eso es que trae todos los aminoácidos que requiere este niño para el crecimiento y desarrollo con disminución de la valina, isoleucina y leucina. Ahora, como son un aminoácido esencial, generalmente lo que hace es que traen lo mínimo de estos aminoácidos, en especial de la leucina. Aquí vemos pues esta foto es de un niño, mire, tuvo una descompensación momentos antes de fallecer. ¿Por qué traigo esta diapositiva? Porque esto es lo complicado de esta enfermedad. Esta es una niña que estaba en el hospital, tuvo una fiebrecita, hizo recambio proteico y pues la iban a tratar y se complicó y se murió. Son enfermedades que son muy agresivas. Bueno, vamos a pasar ahora a otro grupo de aminoácidos. Este grupo de aminoácidos o estos aminoácidos son lo que se conoce como aminoácidos aromáticos. Y básicamente es porque mire que aquí cumple el criterio aminoácido,
pero en su radical tienen un anillo benceno. Miren que tiene un anillo benceno. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la fenilalanina y la tirosina? 1H. Miren que la tirosina es la misma fenilalanina, es exactamente igual, solo que aquí tiene 1H. Por esa razón, este aminoácido, la tirosina, también se conoce como aminoácido o semiesencial. ¿Por qué? Porque cuando hay una deficiencia de fenilalanina, sea porque hay una deficiencia de esta enzima, o sea eh, porque hay una desnutrición, porque la fenilalanina es esencial. Este aminoácido, que es la tirosina, se convierte en esencial, porque la fenilalanina hidrolasa es la que le pone SOH para producir la tirosina. Recordemos que la tirosina es un sustrato para producir dopamina, melatonina, melanina. Entonces, por eso los pacientes que tienen este tipo de deficiencias que están relacionadas en esta vía, tanto en la fenilalanina como en estas tirosinemias, eh, tiene una despigmentación. Recuerde en el albinismo que está relacionado con esto. Bien, entonces esa fenilalanina en sí misma, la fenilalanina puede llegar a ser muy tóxica. La fenilalanina incluso puede llegar a ser teratogénica en las madres que tienen aumento de este aminoácido. Otra característica que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros no tenemos la forma de eliminar fenilalanina del organismo. Nosotros eliminamos fenilcetonas, fenillactato, fenillactona, fenilpiruvato, pero no podemos eliminar fenilalanina. Por eso es que hay unas enzimas específicas que hacen eso, ¿cierto? Porque cada fenilalanina se puede volver tóxica. A nosotros nos pueden detectar fenilalanina en sangre, pero no fenilalanina en orina. Lo pongo en el examen. Bueno, entonces, esta fenilalanina tiene toda una serie de reacciones hasta que se convierte en fumarato y acetoacetato. Mire que estos son aminoácidos que son cetogénicos porque producen cetoacetato o fumarato que puede traer ciclo de Krebs. Muy bien. Dentro de este catabolismo, mire que aquí tenemos, realmente aquí falta una, tenemos 5 enfermedades eh, que podemos tener, ¿cierto? Tenemos las tirosinemias, que son la 1, la 2 y la 3. Tenemos la fenilcetonuria y tenemos la alcaptonuria. Bien, vamos a ver entonces eh, las enfermedades relacionadas, también todos estos son errores innatos del metabolismo, todas son autosómicas recesivas, ninguna tiene tratamiento específico, todos son solo tratamientos paliativos y todas tienen que ser tratadas con un diagnóstico oportuno, son muy devastadoras y restricción dietaria y pues las fórmulas que hay. En la fenilcetonuria hay dos tipos de fenilcetonuria. Una que es por una deficiencia de la fenilalanina hidrolasa, que es lo que se llama la fenilcetonuria clásica, ¿cierto? Aquí vemos cómo esta enzima lo que le está poniendo es un OH y se convierte en tirosina. Resulta que esta enzima es dependiente de una de una coenzima, que es la biopterina, la tetrabiopterina, ¿cierto? Para que pueda funcionar.
Entonces hay una enzima que convierte este BH2 en BH4 que se llama la di o bidriopterina reductasa, que es esta que vemos acá. Entonces, esta es la que convierte esta BH2 en BH4. Recordemos que la fenilalanina hidrolasa es dependiente de esta coenzima, de la BH4, o sea, de la tetradiopterina. Esta enfermedad pues tiene lo mismo, produce fenilalaninемia, puede producir todas las manifestaciones clínicas, pero con una ventaja y es que es de muy buen pronóstico porque simplemente con dar la BH4, o sea, la coenzima, el paciente puede ser completamente normal. Esta enfermedad, pues, fue la que, de hecho, quien, quien la describió como Sorgen, la imbecilidad fenilpirúvica, porque produce un retardo mental severo, eh, produce una despigmentación, porque sabemos que hace que la tirosina se convierta en esencial, pero el problema más grave es, como les digo, el retardo mental severo es muy devastador. Ahora, dentro de las fenilcetonurias, hay fenilalaniniemias, que son pacientes que son heterocigotos, entonces no son tan sintomáticos y es súper grave en las mujeres porque cuando quedan embarazadas, entonces hacen una hiperfenilalanemia y esa fenilalanina es teratogénica. El diagnóstico de esto es muy fácil. Estos niños tienen olor a ratón mojado. Existen pruebas cualitativas como es el cloruro férrico que pueden hacer el diagnóstico más la clínica. Y pues obviamente la medición de fenilalanina en sangre que es mayor a 1,2 milimolar. Nosotros entonces no podemos eliminar la fenilalanina. Lo que eliminamos entonces son fenilcetonas, ¿cierto? Entonces está el fenilpiruvato, el fenillactato, el fenilacetato, el fenilacetoglutamina. Estos son los que eliminamos y los eliminamos por orina. Por eso la enfermedad se llama fenilcetonuria, aumento de fenilcetonas en orina. Otra cosa que quería mostrarles acá eh, es entonces por qué estos pacientes son despigmentados. Porque como la tirosina se convierte en esencial, entonces, pues recordemos que finalmente la tirosina es el precursor o sustrato para producir melanina. Folin, que fue y de hecho eso es lo que hace que la fenilcetonuria sea uno de los errores innatos del metabolismo más famosos, porque este investigador en 1934 encontró entonces lo que se llama la imbecilidad fenilpirúvica. También se llamaba enfermedad de Folin, que es la fenilcetonuria, pero él hizo un hallazgo muy importante y fueron los niños que no se les restringió en el momento en que nacían la fenilalanina y cuando se les restringía. Miren que este niño aquí es como una manteca, incluso él lo tiene que sostener para poderle tomar la foto. En cambio, esta niña que tuvo eh, eh, una restricción en la alimentación de fenilalanina, pues es una niña completamente normal. Entonces, en el mundo existen muchos países, programas eh, a- asociados al tamizaje neonatal, a programas. Uno de los más exitosos del mundo es en Chile, ¿cierto? En el INTA, con la doctora Verónica Cornejo.
Aquí les traigo unos ejemplos que también ya son clásicos. No hay mejores fotos que estas. ¿Por qué? Porque nos muestran los niños despigmentados. Miren, esta es una familia canadiense, son caucasoideos, o sea, blancos, pero de cabello oscuro. Sin embargo, la niña tiene es rubia porque es despigmentada. O en esta familia donde todos son rubios, pero los niños que tienen fenilcetonuria son más rubios. Otra cosa que quiero indicar con esta foto es que esto no es una enfermedad que es exclusiva de caucasoideos. Los caucasoideos hay con mayor frecuencia. En Colombia hay pacientes con fenilcetonuria, pero no se saben muy bien las estadísticas. Pero puede estar en cualquier raza. Mire que aquí tenemos irlandeses, negroideos, bueno, etcétera. Vamos a seguir por este catabolismo de la fenilalanina, de aminoácidos aromáticos, porque aquí hay un grupo de enfermedades que son las tirosinemias. Entonces, las tirosinemias son tres, la uno, la 2 y la 3. ¿Por qué se llama así? Porque fue el orden en que lo encontraron. Bien, entonces tenemos la tirosinemia tipo uno, que es por una, eh, bueno, la vamos a ir viendo en orden, ¿cierto? Pero para que, creo que voy trayendo este dibujito, ¿listo? ¿Cuál es el problema? Que donde esté la deficiencia es donde se va a dar el metabolito que se acumula y que es el que va a producir la enfermedad. Entonces, las tirosinemias son tres, uno, pues son uno, dos y tres. Entonces tenemos la tirosinemia hepatorrenal, la oculocutánea y la ataxia de retardo mental. Entonces, en la tirosinemia tipo uno, que es la hepatorrenal, es la más letal, la más devastadora. Generalmente los niños se mueren, solo el 29% de los que son tratados con la nitisinona eh, son los que pueden sobrevivir. Es una deficiencia de la fumaril acetato hidrolasa. Estos niños sufren todas estas manifestaciones relacionadas con los aminoácidos, es decir, que tienen afecciones a nivel del sistema nervioso, entonces tienen, no succionan, son hipotónicos, tienen diarreas, vómitos, algunos tienen eh, en este caso, pues, por ejemplo, problemas para ganar peso, piel amarilla. Generalmente, esta es una foto clásica de Scriber de un niño, miren este hígado, pues que parece un hígado cirrótico, mejor dicho, de una neoplasia o terminal de un alcohólico. ¿Cierto? Esa es la necropsia de un niño con tirosinemia tipo uno. En la tirosinemia tipo uno hay una que se llama la pseudotirosinemia. Nosotros tuvimos un paciente ya difunto porque se suicidó, que tenía ese paciente nació con dos enfermedades, con una porfiria hepática aguda y con esta pseudotirosinemia. Se han reportado 5 pacientes en el mundo, 2 de ellos colombianos. La referencia que han hecho todos los pacientes, incluyendo, porque ese fue paciente mío, ese, eh, cuando él llegó, y por eso supe que era una tirosinemia tipo uno sin hacer ningún examen, porque la referencia que hacen estos pacientes es que ellos sienten como si de los testículos o de la vagina para abajo los pusieran en aceite caliente. Entonces eso lo puede hacer sospechar a usted de una tirosinemia tipo uno. No tienen ningún tratamiento las tres, solamente restricción alimentaria y las fórmulas. Solamente se manejan las crisis. Vamos para la tipo 2 o la enfermedad de Rigner-Hart.
Esta es lo que se llama la oculocutánea. Es una deficiencia de la tiroxina aminotransferasa. Esta enfermedad no es tan letal, no es tan grave, pero el problema es que daña mucho la calidad de vida del paciente, porque tienen manifestaciones a nivel de piel y, y pueden pues llegar a quedar ciegos por el acúmulo de esa tirosina, entonces pueden llegar a quedar ciegos. Algunos de ellos han presentado retardo mental, pero no todos pueden llegar incluso a la edad adulta. ¿Qué clave que usted le puede hacer sospechar de una tirosinemia tipo 2? Eh, pues que los bebés tienen una fotofobia porque realmente, y ya pues cuando habla lo refieren, tienen mucho dolor en los ojos y tienen dolor en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Entonces la pregunta de ustedes sería, pero ¿y un niño cómo va a decir, ay, me duelen las palmas de la mano y los pies? No, al tacto. Cuando usted toca las manos de las palmas de los niños y las plantas de los pies, pues el niño grita. Empiezan a aparecer estas manifestaciones, que estas son de un artículo que es clásico. Eso es muy difícil encontrar fotos de estas enfermedades. Por eso, cuando uno encuentra una de estas fotos en artículos, se las presento a ustedes siempre, que es muy difícil que aparezca. Entonces, estas son las lesiones clásicas. Mire que aquí la tenemos en un adulto y la tenemos en un niño. Y aparecen en los dedos de las manos, en la palma de las manos y en la palma de los pies. La lesión es como cuando usted, como el quemón de un cigarrillo, o sea que tiene un reborde irritado, tiene una parte queratizada, ¿cierto? Y una parte eritematizada, o sea, rojiza, como si fuera un quemón. Y es en la palma de las manos y en la planta de los pies y en los dedos. Otro de los hallazgos que usted puede ver es entonces el acúmulo de tirosina en la córnea. Perdón, tomo algo. Entonces usted ve esto y una vez ya está así, pues eh, quedan ciegos, ¿cierto? Aquí hay un poco de acúmulo, aquí ya está totalmente ciego, por eso se llama óculo cutáneo. Vamos a ver entonces la tercera, que por fortuna es de muy baja prevalencia, eh, y es la deficiencia de eh, 4-hidrofenilpiruvato desoxigenasa. Entonces, pues resulta que estos chicos sufren un retardo mental severo, talla baja, eh, talla baja, peso bajo, manifestaciones del sistema nervioso, cuando ya incluso algunos llegan a más grandecitos y logran caminar, entonces son atáxicos, o sea, caminan como un borrachito para un lado y para otro. Esta es de las pocas, no, de las pocas no, esta es una de las enfermedades que con solo detectar este metabolito que se llama 4-hidroxifenilpiruvato, se puede hacer el diagnóstico de la enfermedad. Es patognomónico con la enfermedad. Bien. Perdón, me equivoqué. Ese es el sustrato. El compuesto es el 4-hidroxifenilacético. Si tenemos ese compuesto, con eso se hace el diagnóstico de la tirosinemia tipo 3. Bien, entonces tenemos que el tratamiento, no hay tratamiento específico,
restricción alimentaria, dietas bajas en tirosina, se le da lo mínimo y existen las fórmulas que se llaman TIR. Bien, vamos a ver la última enfermedad relacionada con el metabolismo de la fenilalanina, el catabolismo, que es la alcaptonuria, muy frecuente entre nosotros. Esta es de las enfermedades que se llama enfermedades benignas. La escribió el padre de los errores innatos del metabolismo, que es Archibald Garrott. Esta enfermedad es una enfermedad que es benigna porque no produce retardo mental, no produce la muerte, es muy fácil de reconocer. Lo pregunto en el examen y se reconoce por lo que se llama la tríada de la alcaptonuria. ¿Qué es la tríada de la alcaptonuria? Ya lo vamos a mostrar en otras diapositivas. Es orina oscura como Coca-Cola, café, ocronosis, pigmentación de los tejidos blandos y artritis. Esto es por una deficiencia de la homogentizato diogenasa. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ellos acumulan ácido homogentísico o homogentizato, que es lo que se puede detectar. Usted puede detectar el ácido homogentísico en orina, también en plasma. El problema eh, de esta enfermedad, aunque es benigna porque no produce retardo renal, es que eh, produce muy mala calidad de vida, no tienen calidad de vida. ¿Por qué? Porque el ácido homogentísico se deposita en todos los tejidos blandos, entonces por eso hace artritis deformativa. Y además de eso, se acumulan los cristales de ácido homogentísico y es extremadamente dolorosa. Entonces estos pacientes quedan, eh, la gran mayoría de ellos se vuelven dependientes de los opiáceos. ¡Ojo! Para que quiten ese lenguaje tan horrible que a veces dicen muchos de sus futuros, de ustedes que serán futuros colegas de ellos, adictos a la morfina. No, adicto a la morfina es cuando yo, Natalia Mesa, hoy me compro una morfina y me la inyecto y ya me inyecto y ahí me vuelvo adicta a la morfina. Pero cuando yo tengo un dolor que solamente puede ser resuelto con la familia de los opiáceos, entonces refiero a mi paciente como dependiente la de opiáceos, ¿cierto? O de la morfina. Bueno, esta enfermedad no tiene ningún tratamiento paliativo, o sea, simplemente para los dolores, ni siquiera para la deformidad articular. ¿Qué habría que hacer? ¿Y cuál es el problema de las enfermedades benignas? Que como no las detectan y no tienen problema, entonces pues se van deformando, se van dañando, entonces cuando les hacen la restricción alimentaria ya es demasiado tarde. ¿Qué es lo que usted va a ver? Esto es lo que usted va a ver. Esta es la tríada de la alcaptonuria, orina oscura, café. O sea, ellos orinan normal, pero inmediatamente entran en contacto con aire y se vuelve oscura. La ocronosis, entonces usted puede verlos en las orejas, pues van desde café claro hasta gris, ¿cierto? En las escleras puede usted ver estas pigmentaciones, eso se llama ocronosis. Y artritis deformativa. Eh, la mayoría de estos pacientes, tengo un paciente incluso conocido, la mayoría de estos pacientes, cuando los detectan, cuando los diagnostican, cuando les hacen una intervención quirúrgica y cuando abren y están expuestos los tejidos al aire, inmediatamente se ponen negros. Eso se pone negro, esto es una cirugía de rodilla. Miren iniciando y miren cómo finalmente queda
por ese acúmulo del ácido mogentisato. En el pabellón auricular, usted lo puede ver, está desde muy oscuro hasta muy clarito. En las manchas de o la ocronosis en las escleras, ojo, no son los terigios. Pueden ir desde grises hasta negras o incluso cafés. Bueno, muy bien, vamos a pasar a otro aminoácido. Ese aminoácido, entonces, es la metionina. La metionina es un aminoácido esencial. Esta gráfica que ustedes ven aquí es del libro de la bioquímica de Marx. La metionina es tan importante, tan importante, que la naturaleza desarrolló un ciclo que se llama el ciclo metionina-homocisteína. Ya vamos a ver por qué. Ahora, la metionina dentro de su catabolismo, ¿cierto? Va a producir succinilcoenzima A, o sea, un metabolito intermediario que se puede convertir en glucosa. Por eso este aminoácido es glucogénico. De otro lado, a partir de la interacción con otros aminoácidos, como es aquí en este caso la treonina, ¿cierto? La treonina se convierte en alfa-cetobutirato, ¿cierto? O sea, cuerpos cetónicos, y puede entrar dentro de ese catabolismo. También a través de la metionina podemos producir ácidos orgánicos. Mire que ya habíamos visto que a través de la valina y isoleucina, o sea, ramificado, se puede producir propionilcoenzima A y entonces podemos eh, eh, obtener ácidos orgánicos. Vamos a centrarnos inicialmente aquí en esta parte de acá. Esta vía, este ciclo que se llama el ciclo metionina-homocisteína, tiene dos puntos importantes. Lo pregunto en el examen. Uno, la producción de SAM, S-adenosilmetionina. Y dos, esa producción de S-adenosilmetionina, que es un compuesto que es un precursor, nos va a llevar porque es un donador de grupos metilos para la síntesis de muchos compuestos. Ahorita vamos a ver algunos, por un lado. Por otro lado, porque este compuesto, ¿cierto? Para poder, este aminoácido, como vamos a ver, ahorita vemos la estructura, aunque usted no se la tiene que aprender. Este aminoácido, usted va a ver que la única diferencia es que uno tiene el grupo metil y el otro no. Y ese grupo metil, ¿quién lo va a donar? Lo dona el ácido hidrofolato, o sea, el metil tetrahidrofolato, eh, eh, se lo dona a la cobalamina. Entonces queda convertido en metilcobalamina. Y la metilcobalamina se lo entrega a la metionina, ¿cierto? Por eso, cuando es la gravedad de la deficiencia de uno de los problemas que tiene la deficiencia de vitamina B12 y la vitamina B9, o sea, el ácido fólico, ¿cierto? Eh, Miremos entonces acá, esta también es de Marx, ¿cierto? Entonces, la metionina, ahorita yo no le voy a exigir la estructura, pero yo le recomiendo en otras diapositivas que vienen adelante, yo se lo muestro con la estructura porque le va a ayudar a usted a entender esto. Entonces, la metionina entra al organismo, ¿cierto? Esa metionina puede venir de dos fuentes. Una, que es la que se come en la dieta, en la ingesta,
Y la otra porque a partir de homocisteína usted puede tener metionina, usted necesita una homeostasis de ese aminoácido. Ahora, a pesar de que viene este ciclo de la homocisteína, no es suficiente y por eso usted tiene que ingerirlo en la dieta. Entonces, esta metionina lo que le va a suceder es que se va a convertir en S-adenosilmetionina. Es decir, a la metionina se le va a pegar en el azufre un adenosil, que es un nucleócido, adenosil, es decir, una ribosa con una adenina, por eso se llama adenosil. El SAM, ¿cuál es la importancia de este compuesto? El S-adenosilmetionina. Pues que va a ser el precursor, este S-adenosil, le va a entregar ese grupo metilo a muchos compuestos que ya vamos a ver más en otra diapositiva más adelante y que son fundamentales pues para la fisiología y bioquímica del organismo. Cuando el S-adenosilmetionina entrega ese grupo metilo, queda convertido en S-adenosil homocisteína. Luego el S-adenosil homocisteína quita la adenosina, o sea, el nucleócido, no nucleótido porque no tiene fosfato, nucleócido que es la adenosina, y queda convertido en esta homocisteína. Es el mismo aminoácido, entre otras, estos son lo que llaman, hay una clasificación que son los aminoácidos azufrados. Ahí está, por ejemplo, también la cisteína, aminoácidos azufrados. En algunas de esas clasificaciones que hay en los textos. La homocisteína va a recibir el grupo metil, el SH3. ¿Quién se lo entrega? Esto va a ser, todo esto es mediado por reacciones. ¿Listo? Pero yo aquí le estoy diciendo lo que me interesa que usted sepa como medio. Entonces viene el tetrahidrofolato. ¿De dónde viene el metil tetrahidrofolato? Viene de la vitamina B9, o sea, del ácido fólico. Nosotros nos comemos poliglutamatos y los convertimos en monoglutamatos. El metil tetrahidrofolato, entonces, le entrega la cobalamina, la vitamina B12, le entrega el grupo metilo. ¿Cómo queda la cobalamina? Como metilcobalamina. Resulta que esta coenzima es eh, eh, esta enzima que convierte la homocisteína en la metionina, que es la metionina sintasa, es dependiente de esa vitamina B12. ¿Por qué? Porque es la que le entrega ese grupo metil. Listo. Veámoslo de otra forma para ver si lo aprendemos mejor. Mire acá. Aquí está entonces la homocisteína. Fíjese que es exactamente el mismo amino, cumple el criterio de aminoácido. Tiene el mismo radical que está con un azufre. Es de los aminoácidos azufrados. ¿Cuál es la diferencia entre la homocisteína y la metionina? El grupo metil. ¿Quién le entregó ese grupo metil? A la cobalamina. La metilcobalamina, ¿cierto? Esta es la enzima que es la metionina sintasa. Entonces necesita de metilcobalamina para poder entregarle a la homocisteína, entregarle el grupo metilo, para cederle el grupo metilo, ¿cierto? Ahora, hay una cosa que seguramente lo escucharon ustedes en sus clases, que es la trampa del folato. ¿Cuál es la trampa del folato? Pues que cuando hay una deficiencia de vitamina B12, entonces el metiltetrahidrofolato no tiene a quien entregarle ese grupo metilo. Y eso es lo que se llama la trampa del folato, ¿cierto? Bien. Aquí están los compuestos y por eso pregunto esto en el examen. ¿Por qué es tan importante el SAM, el S-adenosilmetionina? Porque en precursores como la norepinefrina, el guanidinacetato, nucleótidos metilados, la etanolamina,
la acetilserotonina, estos son los precursores. Y el SAM le cede, le dona, le entrega, pues por diferentes reacciones enzimáticas, el grupo metilo. Entonces, ¿qué producto metilado vamos a tener? Epinefrina, creatina, nucleótidos metilados, fosfatidilcolina, melatonina. Entonces, miren lo importante que es este compuesto. Ahora, vamos a entrar a mirar eh, una enfermedad que ha ganado relevancia en los últimos años y es la hiperhomocisteinuria, o sea, el aumento de homocisteína en, en orina, ¿cierto? Pero también en sangre. Hiperhomocisteinemia también se da, ¿cierto? Y ahí es donde está relevante. Quiero, antes de pasar a ver la patología, que es importante, miremos esta parte desde el punto de vista estructural, que es interesante. Entonces, nosotros ya vimos que la metionina la consumimos en la dieta, se convierte en homocisteína, ya vimos el ciclo y que produce el SAM, excelente. Resulta que hay una enzima que se llama la beta-cistationina sintasa, que lo que hace es unir la serina y la homocisteína. Este, aquí es importante la vitamina B6 para esta enfermedad, que es el piridoxalfosfato. La vitamina B6 produce el piridoxalfosfato porque en esta enfermedad existen lo que se llaman los respondedores o no respondedores a la vitamina B6, que ahorita les digo cuando hablemos de la enfermedad. Bueno, entonces, el producto de esto va a ser la cistationina. Cistationina. Miren que la cistationina también es un compuesto azufrado, ¿cierto? Vea que ya tenemos tenemos la homocisteína, la metionina, la cistationina. Esa cistationina aquí también, y nosotros tenemos en nuestro medio. La cistationina entonces viene por una enzima que se llama la cistationina o cistationin liasa, ¿cierto? Mm, también hay una enfermedad de la deficiencia de esta enzima, eh, se diferencia por la medición de aminoácidos, el aumento de aminoácidos. Entonces, aquí vamos a tener que va a haber aumento de metionina, va a haber aumento de homocisteína y en este va a haber aumento de cistationina. Bien, esta enzima también, esta cistationin liasa o cistationasa, también es dependiente del piridoxalfosfato. Miren que cuando tenemos esta actividad de la cistationin liasa, lo que va a hacer es que va a cortar o a quitar este pedacito acá que se forma en el alfa cetobutirato, esto va a dar origen a los ácidos orgánicos, y va a convertir esta cistationina en cisteína, que es otro aminoácido azufrado. La cisteína la necesitamos sobre todo para muchas moléculas a nivel estructural. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver tejidos blandos, colágeno, etcétera. Bueno, pero si finalmente esta metionina pasa por todas estas reacciones, finalmente nosotros vamos a eliminar, ¿cierto? La depuración de eso se va a convertir en sulfitos y sulfatos que se van a eliminar por orina. Bien, vamos a ver entonces la homocisteinuria. La homocisteinuria entonces es una enfermedad autosómica recesiva, ruina del metabolismo, es una deficiencia de la beta-cistationina sintasa y lo que va a hacer es que va a aumentar los niveles de homocisteína en orina. Sin embargo, ha tenido mucha relevancia en los últimos años porque en los heterocigotos, es decir, que tienen en la misma enzima, pero el alelo que viene del papá es diferente al alelo que viene de la mamá. Entonces,
a veces esto no produce homocisteinuria, pero sí homocisteinemia, o sea, aumento de homocisteína en sangre. ¿Cuál es el problema? Que estos excesos de homocisteína tienen muchos problemas a nivel endotelial, de los endotelios. Entonces, un aumento de eh, homocisteína en sangre puede llevar a riesgos cardiovasculares. Entonces, por eso ha tenido tanta importancia en los últimos años. También hay que decir que hay fenotipos que son dependientes de la vitamina B6 y no dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se les da la vitamina B6 responden favorablemente hacia disminuir los efectos de la enfermedad. ¿Y cómo va a reconocer usted la enfermedad? Porque como está afectado la formación de huesos, porque ya vimos que por ahí va la cisteína, entonces ellos van a presentar, por ejemplo, lo que se llama el pectum excavatum o el pectum carinatum, que es pecho de paloma, ¿cierto? Van a tener la aracnodactilia, que son huesos largos o en forma de palillos de tambor, la dolicostelomelia, que es la proporción que hay entre los brazos, pues las extremidades superiores y inferiores. Pueden tener síndrome de Marfan, ¿cierto? Por luxación de el cristalino. Aquí vemos esta que es una familia clásica con esta dolicostenomelia, perdón, ¿cierto? Que son estas extremidades largas y la aracnodactilia. Listo. Pueden tener luxación del cristalino, generalmente luxación del cristalino hacia el lado izquierdo, y pueden quedar totalmente ciegos, pero también pueden producir eh, accidentes cerebrovasculares. Y esta es una de las razones por qué algunos de estos chicos entonces tienen retardo mental severo. Bueno. También entonces tenemos, como les dije, deficiencia de la cistationiniliasa. Las manifestaciones son parecidas a las de la homocisteinuria, pero no tan graves como se hace, como lo tiene la homocisteína. De otro lado, tenemos que el diagnóstico de estas enfermedades se hacen por la determinación de estos aminoácidos en sangre, en orina, en el caso de la homocisteinuria, algunos países tienen la medición de la actividad enzimática de la cistationina beta sintasa, como es en España, como es en Chile. Bien, eh, tenemos entonces la cisteína, ¿cierto? Que es un aminoácido azufrado. Y hay una enfermedad que es muy frecuente, muy poco diagnosticada, que se llama la cistinuria. La cistinuria es una enfermedad, esta enfermedad realmente puede ser dada por dos genes, ¿cierto? Eh, cualquiera, o sea, puede ser o los dos o cualquiera de los dos, ¿cierto? Entonces, estos son los transportadores de estos aminoácidos mm, dibásicos, ¿cierto? Y van a producir entonces un aumento de cisteína en orina. Entonces, estos genes son los que expresan el transportador a nivel del tubo renal y a nivel intestinal. Entonces van a producir la homocisteinuria. Esto que les presento aquí para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Estos pacientes hacen la referencia, esto es lo más importante que los puede hacer sospechar, es muy frecuente. Cuando el paciente refiere que tiene un dolor en la cintura, en el lumbago, como está acá, pero ese dolor se irradia hasta los genitales, donde les duelen mucho los testículos, el pene, la vulva en las hembras.
Es supremamente doloroso, pero tiene que ser en esta indicación, que el dolor va desde la cintura y le incluye los genitales, pero que además de eso tiene hematuria, entonces usted puede sospechar de esta enfermedad. Esta enfermedad, el problema es que a largo plazo esa cisteína se va acumulando y crea lo que se llama los cálculos de cisteína, que son, haga de cuenta, como la piedra ámbar. Son cálculos grandísimos, piedras que generalmente la diagnostican cuando este cálculo se deposita acá y tapa la vía urinaria, la orina. Hay una retención urinaria y entonces ahí es donde hacen el diagnóstico. Ahora, es también muy fácil por citoquímico de orina, porque nosotros normalmente no eliminamos estos cálculos que son como hexágonos, son cristales de cisteína y eso puede hacer el diagnóstico. Tratamiento no hay, no hay ningún tratamiento, que lo único que hay que hacer, procurar, o sea, eliminar, diluir esos cristales. ¿Y cómo se diluyen? Se diluyen con agua, o sea, estos terapéuticamente tienen que tomar entre 3 y 4 litros al día. También se les puede alcalinizar la orina con bicarbonato de sodio. Y pues desafortunadamente lo último que es la litiasis. Es decir, que pues quirúrgicamente tienen que sacar los cálculos, como lo vimos, de cisteína. Por último, vamos a ver el metabolismo de la creatinina. Metabolito, pues recuerden que se convierte en un biomarcador importante para la función renal. Aquí está la glicina, ¿cierto? La glicina, entonces, la glicina a nivel renal, la glicina se va a unir con la arginina, ¿cierto? Mírenla acá, esta es la glicina y aquí tenemos una partecita de la arginina, ¿cierto? Se elimina, ya lo habíamos visto en el ciclo de la urea, y entonces lo que va a quedar del compuesto, de este compuesto de la arginina, es la ornitina. Esto se da a nivel de función renal y se produce el guanidino acetato. El guanidino acetato, entonces, a nivel hepático, mire que aquí aparece lo que ya habíamos aprendido ahorita, que es el S-adenosilmetionina, le va a poner este grupo metilo. Cuando al guanidino acetato le ponemos este grupo metilo, ese grupo metil, perdón, metilo no, metil, entonces se convierte en creatina. Creatina. Ojo con esto que es muy importante. Esa creatina va a nivel del cerebro, del músculo esquelético, ¿cierto? Y entonces allí la creatina a través de una enzima que se llama la CPK. Muy importante esto, queridos estudiantes. Este es un biomarcador que usted va a utilizar durante todo su ejercicio profesional, sobre todo los que van a estar a nivel de hospitalización, urgentología, eh, medicina interna, que son las CPK. Ya voy a decir algunas cosas importantes sobre esta enzima. Entonces, esa creatinfosfato lo que va a hacer es que va a colocarle un fosfato a la creatina y queda convertido en creatinfosfato. Vaya analizando, mire que aquí tenemos una culebrita que ya le voy a decir qué significa eso, que es muy importante, ese enlace. Bueno, resulta que entonces la CPK, aquí la conocemos CPK, a nivel internacional la conocemos como CK. La CPK, entonces tú todavía es vigente en muchos lugares de nuestro país, porque no tenemos. La CPK tiene una importancia, por ejemplo, en
resolver infartos del miocardio, porque está la fracción cardíaca y la fracción cerebral, ¿cierto? Entonces, con infartos del miocardio, este es, porque sigue siendo vigente, un metabolito que se va a aumentar. Pero el problema de la CPK es que va a depender en el momento después de ocurrido el evento. Hoy en día tenemos otra serie de enzimas que ayudan para el diagnóstico de estos infartos del miocardio, como son las troponinas. ¿Cuál es el problema? Que estas troponinas son enzimas que se hacen en el tercer y en el cuarto nivel. Entonces, en los laboratorios de primer y segundo nivel solo se hace la CPK. Por eso sigue siendo vigente. Entonces, esa CPK tiene mucha importancia en como esa CPK es tan abundante en el músculo y en el cerebro, entonces por eso es un biomarcador importante. Bueno, vamos a continuar. Entonces vimos que el producto de esta reacción va a ser entonces el creatininfosfato. Ese creatininfosfato, esto que vemos aquí, es un enlace de alta energía. Cuando este enlace se rompe, libera mucha energía. Y en la creatininfosfato. Esa creatinfosfato resulta que el fosfato no necesita actividad enzimática, sino que espontáneamente se libera cuando el organismo lo requiere, ¿cierto? Y libera ese fosfato. Esa energía que se libera es aprovechada por el sistema. Cuando se libera ese fosfato, espontáneamente se cicla, se cierra esa creatina y se convierte en creatinina. Entonces, esto ¿dónde va a suceder? Sucede sobre todo en el músculo y en el cerebro. Mira qué tan linda la naturaleza. Hizo un compuesto donde rápidamente provee energía. Usted sabe que esto está muy utilizado hoy en día a nivel de, pues, de deportes, de los que hacen fisiculturismo y todo eso. Y yo justo ayer en el gimnasio antier vi una persona antes, ay, qué pecado, antes de ponerse a hacer los músculos echándose cucharadas de creatinfosfato, pues de creatinina. Entonces, de creatina, que es lo que consume. Entonces, bueno, hay los que están a favor y en contra de esto, ¿cierto? De estos consumos. ¿Cuál es mi posición frente a eso? Yo pienso que todos estos compuestos, incluso el mismo exceso de vitaminas, tenemos que pensar que la mayoría de los metabolitos se van a excretar por orina y materia fecal. Esos riñones tienen caducidad. Eso es como una esponja de cocina. Usted cuando la tiene nueva le lava muy bien, pero después ya no tanto. Así es el riñón. Inicialmente, por ejemplo, el adulto mayor en su una parte importante desarrollan una enfermedad renal que llega a tipo 3, incluso se puede complicar con otras comorbilidades o si no tiene una dieta adecuada. Y no es porque tengan ninguna comorbilidad más que el mismo envejecimiento. Ya sabemos pues que la creatinina se convierte en un metabolito para evaluar la función renal. Bueno, eh, listo, profe, he terminado. No sé si usted quiere decir algo. No, Natalia, eso está muy bien. Muy completa la clase. No tengo nada que agregar. Voy a parar la grabación.